Buenos días, hoy vamos a tener una nueva entrevista. Esta vez vamos a charlar con Mayra Díaz sobre stand-up. May, ¿cómo andás? Hola Facu, ¿cómo estás? Bien, Muchas bien, gracias vos. por invitarme. Gracias a vos por disponer del tiempo este. Vamos a empezar, May, ya. Y la primera pregunta es, ¿cómo llegaste a hacer stand-up? En realidad mi comienzo fue en teatro. Bueno, para los que no me conocen, yo soy tartamuda o difluente y sentí como la necesidad de expandirme un poco más. Y como todos hablaban del teatro, el teatro, dije, bueno, voy. Y estudié teatro un año, en donde el primer año eran improvisaciones. Y eso estaba re bueno, porque al improvisar evadimos mucho. Entonces yo estaba bárbaro, no tenía incomodidad. El segundo año ya era libreto, y eso es más complicado, pero cuando te pones como en el papel de otra persona, no aparece la disfluencia. Y lo que me marcó un montón es que el último año nos dejaron hacer como una mini obra, un libreto, uno mismo. Y a mí se me ocurrió hacer el de la sirena, que tiene mucho que ver con la tartamudez, en donde éramos dos en escena, y una era la que respiraba y no le salían las palabras, y la otra decía lo que quería llegar a decir. Y ese momento en armar una escena, en armar una escenografía, en armar un vestuario, dije, me gusta esto, y averigüé stand-up, en donde uno hace el monólogo uno mismo, y dije, bueno, voy a intentar. Me comuniqué con Natu Vicente, que es una profe de stand-up, y arranqué ahí. Qué bien, May. O sea, del teatro viraste a stand-up, que es un género distinto. Además, estás sola en el teatro, generalmente hay más actores en escena. Contanos, May, cómo fue ese primer día de stand-up. ¿Llegaste? ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron? ¿Cómo es? Bueno, el primer día me acuerdo que en mi estudio era en Congreso, y yo no tenía ni idea de lo que era, o sea, veía stand-up, pero yo no sabía cómo se generaba un monólogo, si eran libretos que ya estaban escritos, era como que era mucha incertidumbre. Y bueno, cuando Natu nos hace entrar, éramos como 8, y la primera vez fue la presentación de cada uno. Eh, Natu hizo los primeros encuentros, como un trabajo más interno, ¿no? De presentación, de exponernos enfrente de otro. Fue como un trabajo desde mi lugar introspectivo para mí. May, ¿cómo se logra perder la vergüenza de actuar, de hacer stand-up? ¿Cómo conseguiste eso? No lo conseguí. No, es, es, es como que al principio uno está súper embalado, me gusta, y cuando ya estás en el día que tenés que presentarte, los nervios son increíbles. O sea, yo no puedo
manejarlo. Y es más, no me cuesta como que yo arranco a disfrutarlo cuando ya está por terminar. O sea, es rarísimo. Pero es una experiencia muy, muy linda para hacer. May, esta dificultad para disfrutarlo, ¿lo asociás con la difluencia o es un tema que no tiene nada que ver con eso? Si lo pienso rápido y como somos de que todo le echamos la culpa a la tartamudez, te voy a decir sí. Pero me parece que no, que es como esa adrenalina de estar detrás de escena y de escuchar cómo entra la gente y que están murmurando y que escuchas más voces y que se te apaga la luz y que ya te presentan. En el teatro, como dijiste vos, somos varios y vamos saliendo por orden de personaje en la historia, pero el stand-up tenés como un orden, y si sos la segunda es como que escuchás al primero que se ríen y va a decir, espero que con el mío se vuelvan a reír igual, es como que tenés como todo eso encima. Yendo ya al formato stand-up, May, ¿cómo les enseñan a construir el chiste? ¿Tiene una estructura? Sí, el chiste tiene un inicio y un remate, o sea, todo tiene que tener un remate. Cualquier chiste que uno quiere generar tiene que ser con un remate que sea gracioso y burlón. No son como los chistes de Jaimito que tienen como una estructura, son chistes más en la oración que vos querés armar. En stand-up en sí, la mayoría son, son situaciones que uno vivió. O sea, cuando vos empezás a estudiar en stand-up, en origen en stand-up, pero es poder hacer como una terapia con la risa. O sea, vos vas sacando tus problemas y se los contás al otro cargándote vos mismo. Se usa mucho en terapias grupales también. O sea, May, que una fuente de recursos y de inspiración es la propia vida de uno. Uno, a partir de eso, quizás ridiculiza aspectos y con eso construye el show, ¿no? Sí, es una frase medio clásica, pero si vos te puedes reír de vos mismo, entendiste un montón de cosas. Y lo que buscan en stand-up es eso, ¿no? Es que vos puedas, desde algo que a vos te molesta o te hace ruido, poder que vos lo puedas analizar a través de la risa. May, recién charlábamos sobre cómo es la estructura del chiste. Ahora, ¿cómo es la estructura del monólogo en sí? ¿Cómo lo construís? ¿Cómo cambiás los diferentes temas que vas tocando en tu exposición? ¿Cómo es eso? El monólogo es como una historia en donde tiene que tener una introducción, un nudo y un desenlace. Eso es clave. Y para eso se busca de qué quieres hablar, pero de adjetivos calificativos, inseguridad, desconfianza, o sea, como que vas armando un globo con ideas de lo que vos querés tocar en el monólogo.
El monólogo es un sinfín. Vos podés hacer un monólogo con 6 temas, con 2 temas, un monólogo de media hora, de 1 hora, es de cuánto vos te banques también en el escenario. Cuanto más corto es, no cansás más a la gente, ¿no? Y no corres como el riesgo de que no se rían. Entonces, como que vos vas buscando sobre qué temas querés hablar, infidelidad, desconfianza, y ahí vas, tenés dos opciones, o buscarte vos sobre esos temas y tu vida personal, o buscar ya temas e inventar historias. May, ya yendo a la experiencia tuya haciendo stand-up, hace unos años has hecho uno en el Paseo La Plaza. Contanos bien cuándo fue y cuáles fueron los sentimientos antes de salir a escena. Me parece que fue el 8 de noviembre del 2018, si no recuerdo mal. Sí, del 2018. No, perdón, el 8 de noviembre del 2017. Yo construí un monólogo de 3 bloques, en donde el primero era una presentación sobre mí, el segundo era una partecita de mi relación anterior graciosa, y el tercer bloque volvía como a cerrar sobre mí. En la presentación hablé sobre la tartamudez, porque cuando armamos el monólogo, vos tenés que darte a conocer a la gente, ¿no? Como que yo no podía subirme al escenario y correr el riesgo a trabarme y que la gente no supiera si era un chiste, si no es un chiste, si era para reírse o no. Entonces buscamos el presentarme desde ese lado, ¿no? Y tomar a la tartamudez desde la gracia. Por ejemplo, llamarla que tengo Parkinson en la voz, ¿no? Como ir tomando eso. La segunda parte, bueno, fue algo en mi relación, y la tercera parte fue mi inseguridad. Y era como que yo estaba súper segura con mi monólogo, me gustaba un montón, yo me reía yo sola. La preparación es complicada, porque uno lo quiere sacar súper rápido, no da tiempo a que se rían la gente, entonces como que vos vas hablando, y bueno, tuve que practicar un montón el silencio, el quedarme en silencio yo sola. eh, Tuve que practicar el relajarme, el sentir que, bueno, si no se ríen, no se ríen. Y ese día fue caótico, porque me acuerdo que tuve que trabajar, terminé, fui, ensayé, y después llegamos al Paseo La Plaza y volví a ensayar. Yo me parece que era tercera en salir a escena, y habían ido mis papás, mis amigos, los de la asociación. Era como que decir, ay, mi papá va a escuchar esto, o los de la asociación va a escuchar esto, era como, por Dios. Y,
Y bueno, y cuando escuché el nombre mío, como te ponen una canción tan fuerte y te dan como adrenalina, salís ahí embalada. Y bueno, y salí. May, primero, ¿tenías miedo de que te pase que un chiste que habías pensado y que en tu interior pensabas que iba a funcionar bárbaro, no funcione? Entonces, primero, ¿tenías miedo de eso? Y después, ¿eso pasó? Algo que vos decís, con este Ay, remate la rompo, y quizás cuando lo dijiste no pasa nada y decís, ¿cómo pudo fallar esto? sí, me pasó en uno que yo sentía que era el mejor chiste de mi monólogo, que yo me reía yo misma, que para mí era lo mejor y estaba esperando el momento de que llegue ese chiste para que se levanten todos riéndose como que era que lo mejor. Y no pasó. Y en ese momento dije, me quedé un segundo y conté esto, ¿no? De que qué cagada, porque para mí este era el mejor chiste y nadie se rió. Y ahí se rieron más de Pero lo que yo pensaba. saliste bien, saliste bien. ¿Hay algo, Mai, también de improvisación en el stand-up? Porque si bien uno va con su monólogo ya establecido, con sus remates, ¿hay algo de que quizás pasa en el ambiente, tomás eso como para generar una situación graciosa? Sí, el tema es que tenés que ser muy hábil para poder manejarlo. Me parece que los que recién arrancamos como que no estamos tan preparados para tanta habilidad o improvisar tan rápido. Como que es conveniente que vos tengas el monólogo súper sabido porque hacerlo improvisto eh, es, es, como que te puede no llegar a funcionar el remate. Claro, claro. Y además que quizás se supone que los que van al stand-up es para reírse, pero muchas veces tampoco puedes exponer a otro, ¿no? Como alguien del público. Entonces, como que si lo vas a exponer, el remate tiene que ser gracioso, pero respetuoso y sutil. Claro, claro. Creo que ese humor, ya que uno se la agarraba con uno del público, me parece que no rinde tanto ya, ¿no? Por esto, porque ofende, porque es irrespetuoso, porque alguien que acude para pasar un momento grato, quizás termina pasándola mal, porque ese humorista lo tomó de punto. Así que digamos, por ese lado creo que que el stand-up es bastante serio, porque busca que el propio humorista se ría de él, no que se ría de otros. Creo que eso está bueno, está bueno. Sí, el objetivo es poder reírte de vos misma y entender que se van a reír de vos, o sea, como que tenés que tener como esa capacidad también de entender que vos te estás exponiendo y que se ríen sobre vos. Bien. La última, Mai. ¿Tenías miedo por tu disfluencia de que el habla te falle justo en un remate? Porque entiendo que en un chiste uno lo va construyendo de a poco, pero la parte que define si da gracia o no es el remate. Entonces, ¿tenías Sí. miedo de mancarte con el habla justo en el momento preciso? Me, si ven el stand-up, en todos los remates me fallé. O sea, no hubo un remate en el que mi habla fue fluido. Pero me parece que cuando yo
pude entender esta risa, yo hacía el remate y lo sobre remataba como que no se entendió, como que podía llegar a hacer esos remates graciosos sobre los remates que no me salían. Qué importante, May, esto de poder reírse de uno, ¿no? De poder utilizar una propia dificultad para generar risas sin nunca faltarse el respeto a uno. Pero claro, uno planifica un remate, no salió y en cuanto al habla uno hace un chiste rápido sobre eso y eso puede cautivar, puede generar comunión con el público. La verdad, May, te felicito porque hacer stand-up es un desafío enorme para todos, porque hacer reír no es fácil y quizás para nosotros se suma una pequeña dificultad más, que es exponerse, salir de nuestras zonas de confort. Así que Mai, te felicito por hacerlo y te agradezco por contarnos ahora cómo fue el antes y cómo fue el durante. En realidad yo quería como exponerme un poco yo, ¿no? Como salir de la comodidad. Y por eso busqué los caminos que busqué en el arte, porque además yo escribo, pero escribir es como esconderte bajo una hoja. Entonces me parecía bueno exponerme a mí misma en una situación así. Así que todos los que nos están escuchando, si tienen ganas, intenten, porque está muy bueno. Y agradecerte, Facu, por darme el lugar de contar mi experiencia. Excelente mensaje, Mai. Gracias a vos y les mandamos un beso grande a todos los que nos vayan a escuchar. Gracias, Dale, Mai, y un un beso. beso grande.